Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un estudio acerca del traslado de la pinza de busto en conjunto con la pinza de entalle. Ambas pinzas pertenecen al delantero. Pero antes, los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. Aquí en la pantalla vemos 18 ejemplos que podemos utilizar considerados básicos para el traslado de la pinza de busto. Por supuesto existen miles de opciones más, pero con estos básicos podemos empezar a comprender cómo se manifiesta el traslado de la pinza de busto y se convierte en un diseño. Aquí a un lado podemos ver la delantera con estas líneas auxiliares, y es muy probable que ustedes lo hayan visto en la web o en algún libro, con estas líneas. ¿Y qué es lo que significa? En realidad sería como una indicación donde podríamos cortar el patrón para que al cerrar tanto la pinza de busto como la pinza de entalle, trasladarlas a ese segmento o a esa posición, y aún así con el traslado seguiríamos teniendo el patrón totalmente compensado. Aquí en el maniquí tengo una representación de cómo se vería una blusa con su pinza cosida. Por supuesto, esto es una representación, ¿sí? En 2 dimensiones. Tenemos que usar la imaginación y pensar que en realidad estamos viendo el lateral de esta blusa, ¿sí? Justamente translúcida puedo ver el pliegue de la pinza. ¿Qué es lo que sucede? La pinza de busto en conjunto con la pinza de entalle que la auxilia para ajustar y aplomar la prenda, se encarga de quebrar el plano que es totalmente perpendicular en la tela, lo quiebra, se genera entonces una inclinación y de esta manera logro la capacidad de busto y a su vez mantengo la misma medida en el lateral que debe corresponder a la parte posterior. ¿Qué significa? Yo debo mantener la misma medida del lateral para la parte posterior, pero en el centro de la delantera tengo que darle el lugar para el busto, que decididamente es mucho más largo el recorrido que hay aquí del que hay aquí. Aquí en esta imagen, en esta figura rectangular con un corte, he marcado dónde estaría la cintura y la posición del vértice de la pinza de busto aproximadamente, por supuesto. Esto es un esquema para que ustedes comprendan a lo que me refiero. Desde la parte superior hasta el final tengo la medida del talle delantero, o sea, desde aquí pasando por el busto hasta la cintura. Pero si yo quiero que esta parte llegue al hombro, obligo sí o sí a la tela a que se pliegue sobre sí misma. De esta forma, entonces hago un quiebre del plano. Ya no es un único plano recto, sino que son 2 planos que está uno perpendicular, que es el que corresponde a la parte inferior de la blusa, y otro en un ángulo determinado, que es la parte superior donde está escote y hombro, y ese ángulo lo determina el tamaño del busto. Cuanto más larga sea la distancia que hay desde el pezón hasta el lateral, los 2 segmentos van a estar más separados, por lo tanto el ángulo va a ser mayor. Independientemente del modelo que yo haga, cuando estoy tratando con modistería y telas planas, este principio nunca lo puedo obviar. Por lo tanto, cuando yo quiera crear un nuevo modelo, siempre tengo que pasar por la transición de la pinza de busto junto con la de entalle y ubicarla en otra posición, pero manteniendo el principio del quiebre del plano con el ángulo. Volvamos entonces al patrón delantero con las líneas auxiliares. Vamos a centrarnos en el traslado de la pinza de busto específicamente. No vamos a tomar en cuenta en este momento la pinza de entalle, aunque, como les dije antes, esta pinza está para auxiliar justamente el armado o el modelado de la delantera, justamente ayudando o auxiliando
a la pinza de busto. Vamos a hacer cada una de estas transformaciones tomando en cuenta las líneas auxiliares en el sentido de las agujas de reloj, ¿sí? O sea, comenzando por la pinza de busto y elevando, pasando por la parte inferior, elevando hacia el escote, pasando por el hombro, sisa y volviendo una vez más a la pinza de busto. Tenemos entonces el patrón común como siempre y la transformación más simple es cerrar la pinza de busto tal cual como la vemos aquí. Cierro de esta manera, ¿sí? Y he hecho una traslación simple a la pinza de entalle. Si esto se tratara de una blusa común, al cerrar la pinza de entalle en la confección, genero el espacio que ocuparía luego la mama para este patrón. Luego tenemos la traslación que va en diagonal hacia la base del patrón en el lateral y simplemente lo que hacemos es cerrar la pinza de busto cortando por esa línea. Entonces la voy a trasladar hacia el bajo en el lateral. Exactamente en el punto opuesto, o sea, en el bajo, pero en lugar del lateral, en el centro del patrón, voy a cerrar la pinza de busto cortando por esa línea, de esta manera, y trasladándola a el bajo, pero desde el centro del patrón. Desde el centro del patrón, pero a la altura del vértice de la pinza de busto, voy a cortar la línea auxiliar y una vez más cerrando la pinza de busto, voy a trasladarla al centro del patrón haciendo este quiebre, ¿sí? Ascendiendo por el centro del patrón hasta llegar al vértice que se conecta con el escote, voy a cortar por la línea auxiliar en diagonal, como vemos aquí, y una vez más cierro la pinza de busto trasladando al escote en el centro la capacidad de busto. Ya ubicándome el inicio del hombro desde el escote, voy a cortar una vez más la línea auxiliar en diagonal y voy a cerrar la pinza de busto trasladando la capacidad de busto, pero esta vez al inicio del hombro. Ya con la mitad del hombro, con un recorte muy familiar para nosotros, nos recuerda a las chaquetas o los vestidos o los corsets. Este corte es muy utilizado, ¿sí?, cuando diseñamos vestidos y prendas femeninas, cortando justamente por esta línea. Al cerrar entonces la pinza de busto, voy a trasladarla al hombro. Esta pinza también en algunos sistemas en realidad se traza de entrada, o sea, no trazan la pinza de busto en el lateral, sino que se coloca en el hombro directamente en el trazado. Ya nos dirigimos entonces a el extremo del hombro, al final donde está la sisa, y cortando por esta línea voy a trasladar entonces la capacidad de busto hacia el final de el hombro en el inicio de la sisa, ¿sí? También este corte es muy utilizado en transformaciones. Y por último, cortando la línea de la sisa, voy a cerrar la pinza de busto y voy a trasladarla justamente a esta posición, ¿sí?, que también es muy familiar este corte cuando hacemos transformación. Cuando yo hago estos cortes, no significan que son pinzas, o sea, no necesariamente se van a convertir en pinzas, sino que puede ser el primer paso de una transformación mayor o un recorte, ¿sí? No necesariamente yo voy a coser una pinza aquí en la sisa, sino que esto, al vaciarla junto con la de entalle, se convierte en un recorte. De la misma manera pasa con las otras. Es importante que presten atención. Observen que dependiendo del largo del segmento de la nueva pinza que se genera, el ancho va a cambiar. Observen la diferencia que tiene la pinza original y la diferencia que hay con esta otra pinza que es más pequeña. ¿Por qué sucede esto?
porque yo lo que estoy trasladando es el ángulo de la pinza y no el ancho. Esto es importante que lo tomen en cuenta. Observen qué amplia que es la pinza en esta posición, así como en esta, o sea, en las diagonales más largas. Al tener los segmentos más largos, la pinza es más larga, por lo tanto es más ancha. Pero siempre la constante del ángulo es la misma, ¿sí? El ángulo siempre es el mismo. Solamente varían el largo de los segmentos que conforman este ángulo o triángulo que representa la pinza de busto. Esto nos explica que cuando yo quiero transformar una prenda no le tengo que restar ni eliminar el ancho de la pinza de busto, sino que tengo que trasladarla, porque si no cometería un grave error al restar la medida original. Ejemplo, 5 centímetros aquí, cuando aquí tal vez tiene 7 u 8. Entonces yo le resto los 5 y me van a faltar centímetros para el ajuste y el aplomo correcto de mi delantera. Esta sería el análisis básico de todas las posiciones que yo puedo colocar la pinza de busto. Por supuesto que pueden haber muchas más, pero esto sería lo básico. Y entendemos el comportamiento de la pinza en su ancho, en su posición y la variación que adquiere el delantero. Pero esto se tiene que implementar en un diseño y entonces vamos al siguiente paso. Vamos a pasar entonces a la transformación de la pinza, pero ya dirigida a el diseño propiamente. He elegido estos modelos específicamente, por supuesto existen muchísimos más, pero para que comprendamos, para empezar a entender esto, con estos modelos es suficiente. Tengo 3 líneas en esta primera fase. La primera línea se trata del corte imperio. La segunda línea son los recortes laterales. La tercera línea se trata de la traslación para la pinza francesa y luego la traslación al hombro. Comencemos entonces con el corte imperio. Podemos ver que el patrón se divide en 2 partes. La parte superior que corresponde al bustier, la parte inferior que sería la base o cintura en la blusa, ¿sí? Estamos trabajando con telas planas y esto es una blusa de vestir, pero de todos modos este corte es muy utilizado en lencería y corsetería. También en vestidos de fiesta, vestidos de gala, porque es un corte muy sentador, justamente porque realza el busto. En este caso, en el modelo, no tenemos la pinza de entalle, todo se ha trasladado al recorte. Tengo aquí el patrón con el diseño. Voy a desbocar 1 centímetro el escote, esto por supuesto es a gusto, y voy a trazar un escote en V muy pronunciado hasta que llegue aproximadamente a la altura del vértice de la pinza de busto. Y luego voy a trazar una línea que parte desde el lateral, tomando de referencia el círculo auxiliar del radio de mama, recta hasta la pinza de entalle, y a partir de allí va a rodear la forma curva que tiene este círculo hasta que termine justo en el final del escote. Vemos además que tenemos una pinza auxiliar que parte desde el vértice de la pinza de busto hasta el escote propiamente. Esta línea auxiliar la vamos a dejar tal cual como está, o sea, vamos a hacer toda la transformación, vamos a cortarlo en el patrón y por último el ajuste del escote lo vamos a hacer con el cuerpo de la persona, porque esta medida puede variar dependiendo del tamaño del busto y la relación que tiene con el contorno de pecho, así como también con la postura. Una vez que recorte las piezas trazadas, voy a separar la parte inferior y voy a cerrar la pinza de entalle de esta manera, creando una pieza limpia y única, o sea, no va a existir una costura. Y en la parte superior voy a cerrar la pinza de busto trasladándola a la base, o sea, voy a hacer un corte aquí para que el excedente
vaya justamente, se amplíe la pinza de entalle, ¿sí? Como ven, originalmente la pinza era mucho más pequeña, pero al trasladar la pinza de busto va a adquirir más espacio. Y luego voy a ir al cuerpo de la persona y voy a cerrar la pinza de escote a medida que necesite, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí como si fuera esta la medida y vamos a observar que hay una divergencia. Esto sucede siempre cuando se trata de líneas inclinadas o curvas. Lo que debo hacer es simplemente recortar, corregir hasta que quede pulido el escote de esta manera. Si yo hago coincidir las piezas como originalmente estaban, acabo de notar que la pinza de entalle y la pinza de busto se han trasladado justamente a la base del bustier. Cuando yo cierre esta parte, ¿sí?, con un embebido y obligue a esta pieza a llegar aquí, se va a crear el volumen que originalmente se pensó para esta pieza. En realidad aquí no va a tener una pinza, no va a tener una costura, va a tener un embebido o un leve fruncido, ¿sí? Pasemos entonces a la segunda opción. Es muy similar, por supuesto le varía el escote para que tengamos otra opción, pero es muy similar. El concepto siempre es el mismo, varía el diseño, pero siempre es la misma premisa. Cortar por el bajo busto y separar la parte superior, que es el bustier, y la parte inferior de la base o cintura. En este caso no tiene una curva, sino que es recto. Esta también es una prenda básica y clásica muy utilizada. También se utiliza mucho en ropa infantil. Como tenemos un escote pronunciado, aunque no es escote en B, es escote en forma de U, igual es muy pronunciado, voy a trazar la línea auxiliar que hice en el otro modelo y voy a conservar las dos pinzas básicas. En este caso también el paso es exactamente igual. Vamos a recortar las piezas, separar la parte inferior de esta forma y exactamente como hice en la otra oportunidad, voy a cerrar la pinza de busto y voy a cerrar la pinza del cuello suavemente, ¿sí?, la medida que necesite, ¿sí?, de esta forma. Si necesito corregir aquí, lo voy a hacer de esta forma, así. Al acortar el recorrido del escote, entonces se pega al cuerpo y no se desboca. Y en este caso, en realidad, tengo que mantener los recortes, o sea, no voy a cerrar la pinza de entalle en el patrón, la voy a dejar así, voy a cortar dos piezas y se tiene que coser la pinza en el bajo busto y quedaría conjugada de esta forma. En este caso tenemos una variación, se trata de un escote cruzado, ¿sí? Empezamos exactamente igual con el desboque en el hombro, pero en este caso voy a separar del centro del patrón aproximadamente 8 centímetros. Esto, por supuesto, es a gusto, puede ser más, ¿sí?, puede llegar más hacia el lateral. Y de la misma manera tengo la línea auxiliar hacia el escote, pero en este caso he incorporado dos líneas auxiliares quebradas a cada lado de la pinza de entalle. También voy a conservar la pinza de busto y la pinza de entalle original. Separamos entonces una vez más las piezas, entonces voy a cerrarla en el patrón, convirtiendo entonces una pieza entera, aquí estaría el doblez por supuesto. Voy a cortar por estas líneas quebradas y por la línea de la pinza de entalle. Voy a cerrar la pinza de busto de esta manera, trasladándola a la base, como lo hice en los otros casos. Y en el cuerpo de la persona también voy a hacer exactamente lo mismo, voy a cerrar la pinza de ajuste, ¿sí? Corrijo aquí, como lo hice con los otros patrones. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Tengo que distribuir el espacio generado con la traslación, ¿sí?, de esta manera, creando tres pequeñas pincitas que son las encargadas de dar la capacidad de busto. Esto puede ser 3 pliegues,
3 pincitas o sencillamente este espacio todo de punta a punta fruncirlo, ¿sí? Pasemos a la segunda línea. Estamos muy familiarizados con este primer modelo que es un súper básico. Y se trata de el corte princesa, corte Dior, corte francés también se le llama. Y es simplemente trazar una línea auxiliar curva desde el vértice de la pinza de busto hacia la sisa. Sencillamente con eso yo logro tener uno de los mejores trazados que existen para modelar el cuerpo femenino. Y es ideal para cuando tenemos busto grande. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener una pinza de 15 centímetros, no importa. Cuando la trasladamos al recorte desaparece la tela y solamente es un corte con el margen de costura. Además tiene la posibilidad de ajustar en el bajo busto porque se trata de un recorte. Esta redondez que está aquí hace que forme y modele mucho mejor el busto. Es ideal justamente para el modelado y para ropa realmente a medida. Y sencillamente lo que hay que hacer es cortar por esta línea curva y cerrar la pinza de busto de esta manera. Vaciando entonces la pinza de entalle tengo el recorte, ¿sí? Con este mismo concepto vamos a ver esta otra opción. En lugar de poner la línea auxiliar en la parte más curva de la sisa, vamos a colocarla en el inicio de la sisa, a un lado del hombro. Cerramos también la pinza y vaciamos la pinza de entalle, ¿sí? Este modelo podemos utilizarlo para colocar aquí un volado entre medio y hacer un efecto diferente, ¿sí? O esconder una manga que sale desde el corte, ¿sí? Desde aquí una manga diferente. Tiene miles de posibilidades de diseño. Esta otra opción también es un súper clásico, pero tiene una variación. En lugar de terminar en la sisa, termina en el hombro. Esto es un súper clásico. También es una prenda muy sentadora para modelar y es uno de los cortes iniciales de los corsets, ¿sí? De los corsets o las prendas con cortes como chaquetas, ¿sí? Chalecos, porque este es el inicio y luego seguimos con la transformación. Es exactamente igual, cortamos por la línea auxiliar, cerramos la pinza de busto y tenemos el recorte. Pasemos entonces a la tercera línea. En este caso vamos a comenzar primero por las dos últimas opciones que están conectadas con el hombro y son similares al trazo de la anterior, pero a su vez tengo aquí en el inicio la pinza francesa que tiene una relación con esta opción. Vamos por la inicial, que es la del hombro, que es color verde. Esta opción también es un súper clásico y es un recurso muy usado en sastrería porque vamos a mantener la caída de la prenda sin que tenga pinzas cosidas visibles. Por ejemplo, en tapados o abrigos grandes, pesados, rectos, nosotros podemos ubicar esta pinza en el hombro, pero en realidad en el nacimiento con una pequeña inclinación. Aquí habría un cruce y una solapa, la que al caer, ¿sí?, tanto la solapa como el cuello, que generalmente en los abrigos es amplio, cubriría esta pinza. Entonces sigo manteniendo de alguna forma el aplomo y la capacidad de busto en esta pinza escondida, pero a simple vista pareciera que la prenda no lo tiene. Voy a trazar una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de busto hacia el hombro, justamente en el centro del hombro. También puede ir aquí, como vimos al inicio, en el traslado de las líneas auxiliares. También podría estar ubicado en este punto, es lo mismo. En una blusa sería cuestión de diseño. Voy a cortar por esa línea y voy a cerrar la pinza de busto de esta forma y, respetando el diseño que tengo aquí, cierro la pinza de entalle en el patrón y tengo entonces trasladada la capacidad de busto y el entalle al hombro. Atención que la pinza no se cose hasta aquí, desde luego. La vamos a hacer más corta y
Si es muy amplia, porque la persona tiene busto grande, entonces esta pinza tiene que ser vaciada. O sea, voy a dejarle solamente el margen de costura y el resto de tela que hay aquí se va a encargar de darle la forma y la capacidad para el busto. En este siguiente caso es exactamente igual con una variante. Cierro la pinza de busto como lo hice en el caso anterior. Cierro la pinza de entalle. Y por último, recorto por el bajo en esta curva, en esta línea que está aquí, que luego en el recorte va a ser una única línea auxiliar, ¿sí? Aunque tiene 2 pasos la transformación. Por supuesto voy a redondear aquí para suavizar y tengo una nueva opción. Esto es un tema de diseño, por supuesto. En relación a esta transformación que acabamos de hacer, tiene una similitud con la inclusión de la pinza francesa. En este caso es una pinza francesa curva, puede ser recta también. Este recurso lo vemos mucho cuando hacemos transformaciones en el delantero para diferentes modelos de vestidos, o este es el primer paso y luego después de esta transformación viene el siguiente con drapeados, plegados o amplitud de la prenda. Voy a trazar una línea auxiliar curva desde el vértice de la pinza de busto hacia el lateral. Voy a cortar por esta línea curva. Voy a cerrar la pinza de busto y como no tenemos una pinza de entalle cosida, entonces voy a cerrar en el patrón la pinza de entalle y he trasladado tanto la capacidad de busto como el ajuste del entalle a el lateral inferior, ¿sí?, del patrón. Aquí tenemos entonces la segunda tanda de modelos que les presento y tenemos también 3 líneas distintas. En la parte superior vamos a ver la transformación donde colocamos la pinza de busto en la cintura, en la parte inferior. En la segunda línea vamos a ver los famosos canesú, que son un recurso muy bueno para la transformación de la pinza. Y por último, en la parte inferior vamos a ver el recurso de la pinza en el escote, ¿sí? Las diferentes posibilidades de llevar la pinza al escote, ¿sí? Vamos entonces a la primera línea. Esta posibilidad es un superclásico, lo hemos visto mucho y es una de las modalidades más favorecedoras cuando uno tiene el busto grande, ¿sí? Es recomendable. Voy a cortar por la línea de la pinza de entalle y voy a cerrar la pinza de busto de esta forma y entonces lo que logro es sacar del hilo el lateral. De esta forma el lateral queda fuera del hilo. Cuando yo obligo a esta pieza a colocarse al hilo, toda esta parte que estaba fuera del hilo, que tiene de alguna manera, entre comillas, biesada, aunque en realidad no está el bies, ¿sí?, esto favorece muy bien al armado lateral cuando uno tiene busto grande, ¿sí? Queda muy bien, es ideal para camisas, para vestidos. Si yo quiero hacer una prenda, un vestido con vuelo, esta transformación es ideal, ¿sí? Porque me queda el vuelo y no necesito coser ninguna pinza. El vuelo se encarga de hacer la capacidad de busto y caer suavemente con la gravedad y formar los pliegues del vestido. En esta segunda parte tenemos 2 pasos. Primero voy a cerrar la pinza de busto. De esta manera la voy a cerrar. En un primer movimiento, trasladándola a la cintura, voy a colocar aquí cinta para que no se mueva, voy a trazar la forma curva con la caída y entonces sí, una vez que lo trazo, esto lo voy a recortar y se convierte en el recorte desde la parte lateral. Cuando yo una el recorte por todo el borde interior hacia el centro del patrón, voy a generar la capacidad de busto y el entalle incluido. Por último tengo esta opción bastante interesante. Lo que tengo que hacer sencillamente es reproducir lo que veo. Trazar entonces esta línea recta desde el centro hacia el interior del patrón, la medida que desee. Y desde allí voy a trazar una línea curva que pase por el vértice de la pinza de busto hacia el bajo. Puede llegar también hasta el lateral. Este tipo de recorte es ideal también para chaquetas, para uniformes de cocina, uniformes de peluquería, por ejemplo. Queda muy bien porque es parte del diseño. Podría tener un ribete aquí,
¿sí? Podríamos incluir el bolsillo escondido aquí y a la vez estamos manteniendo la pinza de busto y la pinza de entalle. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? En el primer paso voy a cerrar la pinza de busto de esta forma. Voy a cortar por esta línea en la parte superior y voy a separar el patrón, ¿sí? Aquí va a estar el doblez de la tela y toda la pieza queda conectada. Y luego, para eliminar la costura de la pinza de entalle, sencillamente voy a cerrarla en el patrón y acabo de trasladarla a la unión con el lateral, como se ve de esta forma. Pasemos entonces a la línea del canesú. Tengo aquí la representación de esta blusa en dos posibilidades. Una es directamente pasar la pinza de entalle y la pinza de busto al vuelo. Por ejemplo, si esto se tratara de un vestido o de una camisa o una camisola, o si no, pasar la pinza de busto a unos frunces o unos pliegues en el canesú, como se ve aquí. Vamos con la primera opción, que es esta, la que está aquí. Simplemente lo que tengo que hacer, por supuesto, voy a eliminar el entalle, no lo necesito, voy a hacer de cuenta que no existe. Y simplemente lo que tengo que hacer es cortar por la zona que es el canesú, lo separo. Esta pieza, si lo deseo, en algunos modelos, puedo unir el patrón al hombro de la parte posterior y no tener costura en el hombro, sino pasar la costura directamente aquí. Eso es a gusto. Luego voy a cerrar la pinza de busto desde la parte inferior, como vemos aquí, y le doy amplitud, ¿sí? De esta forma. Le doy la amplitud y cuando esto caiga por la gravedad, se van a hacer unos pliegues y se va a encargar de el aplomo de la prenda, pero no va a haber costura de ninguna pinza. Otra opción que tengo es trazar una línea auxiliar hasta el hombro, cortarla y abrir aún más, ¿sí? Si ustedes tienen un vestido con mucho vuelo, si quieren hacer un vestido con mucho vuelo, este tipo de corte es ideal. Todo esto luego cae y si quieren pueden poner un cinturón en la cintura y generan volumen en la parte superior y vuelo. Esta sería esta opción. Y la segunda opción que está aquí es generando los pliegues que le ponemos en la unión del canesú. En este caso vamos a hacer igual que la otra parte, vamos a separar el canesú, cortar por las líneas auxiliares y cerrar la pinza de busto, y separando las piezas de esta forma voy a crear el espacio para luego hacer el frunce, ¿sí? O pequeños pliegues. Si quiero puedo acentuar o no la parte inferior. En este caso la pinza de entalle no nos interesa, ¿sí? Esta es una variación de canesú muy interesante y fácil de hacer. Voy a trazar una línea auxiliar curva desde el vértice de la pinza de busto hacia el centro del patrón en la altura que yo desee, ¿sí? Aproximadamente aquí lo he colocado, puede ser hasta aquí abajo si lo deseo. ¿Qué voy a hacer? Voy a separar esta pieza totalmente de esta forma y en la parte inferior simplemente voy a cerrar en el patrón la pinza de entalle y entonces tengo la pieza lista. Cuando yo obligue a coser esta línea a la parte inferior voy a generar el volumen y el formato curvo. Esta opción también es un súper clásico de siempre, ¿sí? Se ve también mucho en ropa infantil y en ese caso por supuesto no existe la pinza de busto y estos pliegues son encargados de darle el vuelo a la falda. Voy a trazar una línea curva desde el borde del hombro hacia el centro del patrón, como vemos aquí, y voy a trazar tres líneas auxiliares, una recta hacia el vértice de la pinza de busto y a cada lado una línea quebrada, como vemos aquí. Voy a cortar por esta línea y voy a separar la pieza del canesú, la voy a reservar, no la voy a usar más en este momento. Voy a cortar por las líneas y voy a cerrar la pinza de busto, trasladándola a la parte superior. Luego estas líneas me van a servir para distribuir mejor la posición de los pliegues, ¿sí?
y la línea superior del borde, de esta forma. Y por último voy a cerrar la pinza de entalle, ¿sí? Trasladándola también a la parte superior, ¿sí? Entonces genero más espacio para el futuro frunce. Y por último pasamos a la línea final. En estos casos vamos a trasladar la pinza de busto al escote y al centro del patrón. En este caso es justamente al centro del patrón. Vamos a volver al escote en B. Y una vez más voy a desbocarlo 1 centímetro, 1,5 centímetros. Voy a trazar bastante pronunciado el escote, por lo tanto tengo una línea auxiliar. Esta línea me ayuda a corregir el defecto que se pueda hacer en el mismo. Y además voy a trazar una línea auxiliar perpendicular al centro del patrón hacia el vértice de la pinza de busto. Una vez que corte el patrón se vería así, y entonces voy a proceder a cerrar la pinza de busto y la pinza de entalle en conjunto para trasladarla al centro, cortando por esta línea. En un primer paso entonces cierro la pinza de busto y luego cierro la pinza de entalle, ¿sí? Este tipo de corte es excelente cuando yo quiero hacer una prenda que quiero destacar el busto, pero que no tiene más cortes, o sea, simplificarla. Por ejemplo, lo que sería un brasier deportivo. Generalmente el brasier deportivo no tiene ningún tipo de pinza, ni tiene ninguna forma. Sin embargo, si ustedes le colocan esta pequeña pinza aquí, o un pequeño drapeado, hace que la prenda se pegue al cuerpo entre medio de ambas mamas y provoca un realce en la parte superior del bustier. Puede parecer una pequeña pinza insignificante, pero hace mucho a la forma del busto. Y por supuesto luego en el cuerpo, haciendo la prueba por supuesto de la prenda, voy a cerrar la pinza del escote, ¿sí? Puede ser más, puede ser menos, y desde ya voy a corregir recortando. Yo aquí muevo el nodo, ustedes van a cortarlo. Tengo recreado el patrón, ¿sí? La transformación para esta blusa, como la vemos aquí. En el siguiente caso es un súper clásico también, algo que vemos muchísimo, no solamente en blusas, también en sastrería, y es pasar la pinza de busto al escote. ¿Y cómo la vamos a diseñar? Simplemente trazando una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de busto hacia el escote, como vemos aquí, y lo único que tengo que hacer es cerrar la pinza de busto cortando por esa línea. Desde ya, recuerden que nunca llega la pinza hasta aquí. La pinza es más corta. Pueden ser varias pinzas, o sea, no hacer una pinza vaciada tan grande, sino hacer 2 o 3 pincitas o pliegues, ¿sí? Y generar un efecto totalmente diferente. Y por último vemos una variante de lo que acabamos de ver. Es exactamente lo mismo, el mismo patrón, pero con una diferencia. Cierro la pinza de busto, ¿sí? De esta forma, pero en lugar de dejarlo de esta manera, lo que hago es vaciar la de entalle y genero un recorte. Y tengo entonces una opción diferente. Bien amigos, hemos visto la técnica del traslado de la pinza de busto en el patrón delantero y las diferentes maneras de implementarlo en el diseño con los modelos que les he presentado en este video. Les recomiendo que practiquen todas estas opciones que les propongo y además que vean las publicaciones en el blog, las que están justamente basadas en este tipo de transformación. Así que bien amigos, espero que les haya resultado interesante esta lección. Saben que si tienen alguna consulta lo pueden dejar en los comentarios. Los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com, donde van a encontrar muchísimas lecciones de diseño. Independientemente del modelo, cada una de las publicaciones ustedes tienen un nuevo tema de estudio. Los invito a que me sigan en mis redes, que se suscriban a este canal, que compartan este video y me regalen sus lindos likes. Recuerden que si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta la próxima amigos.